Dios me lo bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra exposición de hoy, que es la crucifixión de Jesús y las 7 palabras. Este es el orden en que la mayoría coinciden que Jesús pronunció las 7 palabras. La primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. La cuarta: tengo sed. La quinta: consumado es. La sexta: Elit, Elit, lama sabacthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la séptima: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amados hermanos, amados amigos, fieles compañeros del camino, aquí vemos que está culminando el trabajo expiatorio, el trabajo redentor de Jesús. Y la mayoría de la persona o de los estudiosos no pueden establecer con exactitud el día o el mes exacto en que fue llevado a cabo, que a veces es finales de marzo, que a veces es a principios de abril, y en esta ocasión mire que está ya entrando la tercera semana de abril. Y aunque sabemos que el calendario bíblico no es el calendario por el cual nosotros nos regimos, no es el calendario juliano, sino es el calendario hebreo. Es decir, toda la cronología y todo lo fechado bíblicamente hablando se establece en el calendario judío. Y el calendario judío y el calendario gregoriano no coinciden, que no todos los países usan el calendario gregoriano. 163 países son los que lo están usando, pero los chinos tienen doble calendario, un calendario para las transacciones comerciales que usan mundialmente, que es el gregoriano. Igualmente Israel tiene doble calendarización, pero hay algunos países que nada más tienen su propio calendario. El calendario más exacto y más antiguo es el calendario persa, que es Irán. Saben que Irán es el antiguo persa. Y como le acabé de decir, en el caso bíblico, todo gira alrededor de Israel. La cronología, ya hemos dicho más o menos a grosso modo el por qué no existe una fecha exacta sobre la crucifixión de Jesús, pero eso no significa que no sea real. Es decir, eso no significa que invalide o le quite en absoluto, porque si hay un hecho bastante y bien documentado, es el hecho de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Está documentado al máximo testigual, es decir, de testigos oculares que estuvieron presentes en ese lugar, y también las evidencias arqueológicas y las evidencias científicas en todo la ampliación de la palabra. Vamos a ver ahora estas 7 palabras desde la cronología y el registro bíblico contextualizado. Dice que la primera palabra se encuentra en Lucas 23 y dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. La segunda palabra, con el contexto, siempre es bueno darla con el contexto. Dice en Lucas 23, del 39 al 43. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos.
mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo la segunda palabra, que es: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Podemos ver el contexto cuando Jesús pronuncia la primera palabra y cuando Jesús pronuncia la segunda palabra. Vamos a ver ahora en qué contexto Jesús pronuncia su tercera palabra. Y vamos a verlo en Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El contexto, vuelvo y le repito, es bueno porque vemos que cuando Jesús mira, ve ahí su madre e inmediatamente el amor, que luego lo vamos a desarrollar más para adelante, y el cuidado que debió tener o que debe tener todo buen hijo, se le activó. ¿Y a quién acudió? A la persona a quien él más confiaba, porque ya él sabía que se iba de esta tierra. Sin embargo, su madre todavía le quedaban algunos días. Vamos a ver ahora la cuarta palabra y su contexto. Vamos a ver a Juan 19, 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esto lo vamos a ampliar más cuando estemos desglosando esta palabra más adelante. En Juan 19:30 vemos la quinta palabra. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La sexta palabra está en Mateo 27:45 y también en Marcos 15:33. Es la única palabra que registra el Evangelio de Marcos. Vamos a ver primero a Mateo. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías clama este. Vamos a Marcos ahora. Dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Vamos ahora a ver la séptima palabra que se encuentra en Lucas 23:44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Amados hermanos, hemos acabado de leer las 7 palabras
y el contexto circunstancial cuando Jesús la exclamó, cuando Jesús la dijo. Nuestra hermana Felicia está levantando la mano. Mayra está anotando todas las preguntas que surjan y vamos a ver si al final contestamos alguna de esas preguntas. Vamos a desarrollar, amados hermanos, ahora cada una de estas palabras. Vamos a ver aquí la primera palabra. Ya sabemos que está en Lucas y que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que han hecho. La primera expresión de Jesús desde la cruz fue de perdón, aún en medio del sufrimiento, siendo azotado, injuriado, vituperado, vilmente calumniado. Jesús abre su boca para implorar perdón y misericordia por sus verdugos. Ya había dicho antes que de la abundancia del corazón hablaría la boca, que lo que contaminaba es lo de dentro, es decir, que lo que tenemos dentro del corazón, de eso es que brota en nuestro labio. Y en este momento su corazón brotó dulzura, brotó amor, brotó perdón, brotó compasión, brotó misericordia. Vamos a leer en Isaías 53:12, a donde vemos la profecía de que él iba a orar, a clamar por misericordia por los pecadores desde la cruz. Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes le partirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto está en Isaías 53:12, en el último versículo del capítulo 53 de Isaías, que es un capítulo monotemático, es decir, solo habla de la profecía mesiánica. Ese capítulo de Isaías 53, vuelvo y le repito, es monotemático, es exclusivamente del sufrimiento y del padecimiento de nuestro amado Salvador Jesús. Vamos a pasar a la segunda palabra que se encuentra en Lucas 23:43, que dice: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Amados, aquí vemos que Jesús, en su segunda palabra, dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Esta segunda expresión de Jesús muestra el profundo enfoque en su trabajo de redención de la humanidad. En un momento excusable para no prestar atención al clamor ajeno, no lo fue así para nuestro amado Salvador. Se cumple en él el predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y lo dicho en Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y también en Apocalipsis 3:20-21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto lo dijo Jesús claramente cuando se le manifestó, cuando se le presentó al apóstol Juan en la isla de Pasmo, ya en el Apocalipsis. Pero aquí vemos que él cumplió aún en la cruz esa palabra, porque así como él dice que se sentará con su Padre en el trono, ¿qué fue lo que terminó diciéndole? De cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Entonces, esto, amados, nos da a nosotros más firmeza y más contundencia en la promesa de Jesús. Porque si él le dijo al ladrón, ahí en su último momento, que él en ese mismo día iba a estar
sentado, iba a estar con él en el paraíso. Y luego a los discípulos le dice que él tenía que irse, pero que irse a preparar lugares para nosotros, para que donde él iba a estar, entonces nosotros también estuviéramos, es decir, llevarnos con él. Y aquí vemos que el primer cumplimiento de esa palabra lo hace nada más y nada menos que con el ladrón en la cruz, en el momento de él partir, de él finalizar su trabajo, de él culminar con la obra redentora. Vamos a ver ahora la tercera palabra que está en Juan 19:28 y dice: tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliera la escritura, tengo sed. El propósito de esta cuarta expresión de Jesús desde la cruz lo dice el mismo versículo. Dice: después de esto, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliera la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. También podemos entender que como humano sintió todas las necesidades físicas. El cruel sacrificio al que fue sometido lo hicieron padecer hambre, sed, cansancio y debilidad corporal más allá de toda imaginación y de todo límite. Vamos a ver esta profecía porque Jesús dijo que él dijo esa palabra para que se cumpliera lo que había de profetizado. Vamos a ver por lo menos una de esas profecías. Dice en el Salmo 69, 20 y 21, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé que quien se compadeciera de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Escuchen ahora. Me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es decir, estaba profetizado que a él le iban a dar vinagre ligado con miel y él expresó en ese momento esa palabra, tengo sed, para que se cumpliera lo que ya estaba escrito de él, porque todas, absolutamente todas las profecías mesiánicas se cumplieron y hay muchas, pero muchas profecías mesiánicas y él la fue cumpliendo una tras una. Desde Génesis 3:15, que fue la primera profecía, hasta la última, ya cuando estaba en la cruz. Vamos ahora a ver la quinta palabra que está en Juan 19:30 y dice: consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta quinta expresión de Jesús desde la cruz indica que el sufrimiento redentor había sido hecho, que estaba completo, que no le faltaba nada. Aquí se cumple plenamente lo dicho en la primera profecía sobre el sacrificio redentor de Jesús, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Con esta expresión quedan cerrados todos los accesos a Dios. Así lo dice el mismo Jesús también en Juan 14:6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Más tarde el apóstol Pedro, siendo cuestionado acerca del nombre por el cual él había hecho una sanidad, le respondió de la siguiente manera. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual
podamos ser salvos. Entonces, amados, cuando Jesús dice esta quinta expresión, dice consumado es, completado es, sellado es, no falta nada, el trabajo está terminado, el trabajo ha sido completamente hecho. Esto nos da fuerza a nosotros para todas esas falsas religiones que quieren venir diciendo que Mahoma, que Joseph Smith y todas esas cosas que han inventado tratando de suplantar a Jesús. No, 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 no. Con esta palabra está sellado de quien ya el sacrificio vicario lo hizo sola y únicamente Jesús, nadie más. Y lo terminó, lo completó, no lo dejó a media. Vamos a pasar ahora a la sexta palabra, que es la que más tiempo nos va a llevar. Y dice ella, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Desde la hora Z hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatami. Esto es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Amados hermanos y amigos, fieles compañeros del camino, todos estamos de acuerdo de que Jesús estaba seguro, en grado superlativo, que su Padre no le había abandonado. Sin embargo, creo que Jesús quiso transmitirnos esa expresión de su sufrimiento como humano por dos poderosas razones. Primero, porque él estaba sufriendo como humano, no como Dios. Y segundo, para que sepamos que al igual que él, nosotros también podemos expresar vehementemente nuestro dolor y sufrimiento. Es preciso entender que el nivel de sufrimiento que estaba experimentando Jesús era tal que desbordaba la capacidad humana. En ese preciso momento, Jesús estaba atravesando el valle de sombra de muerte y debía hacerlo sin la presencia de Dios, pues Dios no tenía relación con el pecado, ni tiene aún. Y él estaba cargando el pecado, el peso del pecado de la humanidad, una humanidad que había dado la espalda, vociferando que le crucificaran. En ese momento angustiante, en ese momento apremiante, es que Jesús dice esta expresión, una expresión que ha sido ampliamente debatida, ampliamente estudiada, porque nace de lo más profundo. Es decir, los estudiosos, los teólogos dicen que en ese momento él sintió todo el peso del pecado de la humanidad y que cuando creyó o cuando podía tener un reflejo, algo de fuerza sobrehumana, en ese momento no la tenía, porque tuvo que atravesar, tuvo que pagar humanamente, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no podía haber redención y que él como humano tenía que redimir a la humanidad, tenía que rescatarla, tenía que cumplir con someter al pecado. Dice vencida la muerte, es decir, que él venció el aguijón de la muerte. Su olvida fue la muerte en ese sacrificio. Vamos ahora, para poder entender la longitud, la anchura, la altura y el hondón de esa expresión, es imperativo que podamos leer a Isaías 53. Isaías 53:1 dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cabal renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que no le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos
de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amados, el sufrimiento de Jesús está descrito en estos 12 versículos de Isaías 53. Pero obviamente el leerlo es muy fácil, el leerlo es muy simple, el leerlo es muy sencillo. Ahora, cuando nos adentramos en profundidad a entender todo el sufrimiento y todo lo que están diciendo esos 12 versículos, nosotros nos faltarían días, nos faltarían vida para darle gracias segundo tras segundo a Dios por ese enorme sacrificio que él llevó a cabo. Amados, quiero resaltar también la parte B del versículo 9 y la parte A del versículo 10. Dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Por qué quiso Jehová quebrantarlo? ¿Y por qué lo sujetó a padecimiento? Porque era necesario que él pagara el pecado de la humanidad. Si él no lleva a cabo ese sacrificio, y si él no es quebrantado, si él no puede vencer a la muerte, entonces no hubiese habido redención y todos nosotros hubiésemos quedado sin esperanza, perdido por la eternidad de la eternidad. Amén, amados hermanos. Vamos a ver otras expresiones en otros lugares de la palabra que también hablan del sufrimiento que tuvo Jesús en su sacrificio vicario. Aunque en cada uno de estos 12 versículos encontramos verdaderas profundidades, las cuales describen el momentum, creo que cuando Jesús evocó esta expresión, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado?, estaba en el momento más intenso, más alto, había alcanzado el clímax de la crucifixión. En los siguientes pasajes bíblicos veremos cómo se vivifica en nosotros lo vivido por Jesús. Dice el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado?
¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Este es un salmo profético que habla de ese momento que Jesús iba a vivir. Aquí vemos que aparte de Isaías, también en el Salmo 22:1 está profetizado con la misma palabra que Jesús expresó en la cruz. Vemos también en el Salmo 44, del 23 al 26, que dice: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué esconde tu rostro y te olvida de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Eso está profetizado en el Salmo 44, 23 al 26, y lo vivió Jesús en aquella depresión dolorosa y desoladora que tuvo que expresar en esta sexta palabra. Por todo lo antes dicho, debemos estar dispuestos a asumir y a personificar los exclamados por el profeta Habacuc y el apóstol Pablo. Aunque la higuera no florezca, ni la vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto significa que no importa la vicisitud de que pasemos, ya Jesús cumplió en la cruz del Calvario. Y nosotros lo que nos resta es continuar, como él mismo dijo: un poquito me veréis y otro poquito no me veréis. En ese poquito que no lo vemos, tenemos que estar seguros, tenemos que tener nuestra fe en alto y saber que ya él hizo lo más importante, hizo el sacrificio que nos garantiza nuestra salvación. Y que, como dijo mi sobrina ahorita, de aquí vamos a partir, sea que nos vayamos en el rato o sea que nos vayamos antes, y que en esta tierra vamos a sufrir muchas vicisitudes, pero vamos a aferrarnos de esa promesa que Dios ha dado y de esa palabra y de ese triunfo que él estuvo en la cruz. Amados, ya finalizando, vamos a ver a Romanos 8, 31 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya por último vamos a ver la séptima palabra. No me dio tiempo a escribirla y a desglosarla, la voy a decir espontáneamente, y es la que se encuentra en Lucas 23:46, donde dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Humanamente Jesús terminó su trabajo, humanamente Jesús concluyó, ya le dice al Padre: terminé, consumado es. El trabajo que me pusiste o que me encomendaste, ya lo hice. Ahora en tu mano encomiendo mi espíritu. Es decir, se eleva al Padre, se va al Padre. Por eso, cuando van al sepulcro y las mujeres que fueron las primeras que lo vieron, él le dice: esperen, no me toquen, porque aún no he subido al Padre. Porque él todavía le faltaba trabajo, tenía que ir a entregar el trabajo, a presentarse, a rendir el informe. Ya terminé, todo está aquí, en tu mano encomiendo mi espíritu, ya no tengo más nada que hacer. Y entonces volver a confirmar a los discípulos y a fortalecer la obra que debió continuar, es decir, la iglesia que él formó a través de los 12 apóstoles, por lo cual nosotros hemos sido alcanzados con esa salvación tan grande. Ha llegado hasta nosotros
el beneficio de ese sacrificio que él presentó en la cruz. Durante esos días, él dice que se le apareció a muchos, se le apareció a ellos ahí en el sepulcro, luego se le apareció a los caminantes de Maús, luego se le apareció a los pescadores, cuando dijo, cuando ellos se fueron ya, que habían desertado todo y habían echado toda una noche pescando, pero sin conseguir nada, y él le dijo, tirar la red. Se le apareció ahí, luego se le apareció como a 40, es decir, se estuvo apareciendo y confirmando la obra hasta que ascendió al cielo. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde